Lo siento de verdad. Hoy lo vamos a hablar con Gonzalo. Me pasó el año pasado y por supuesto, porque tenía que ser así, volvió a pasar este año. Me volví a equivocar. Volví a pensar que en Islandia también se cambia la hora. Gonzalo desde las 4 estaba aquí, obviamente pensando que a las 6 conectábamos, son 2 horas menos, pero no, es que no era así la cuenta, el error obviamente es mío. Pero bueno, arrancamos, haremos un programita más corto, hoy no haremos el vídeo resumen, pero todo lo demás seguirá como hasta ahora porque encima tenemos hoy invitado. Les tengo que comentar una cosa que me escama bastante y es que el voleibol no tiene memoria. Da igual lo mal que llegue uno, las veces que se haya golpeado, como yo en esta, con la misma piedra. El voleibol no tiene memoria. Ayer un golpeado Hidramar Gran Canaria con 2 derrotas, con todo el lío de la salida de Dreyer, va y gana una Supercopa en cancha rival siendo muy superior al equipo con el que había perdido hacía 2 semanas. Guagua, que año tras año caía a las primeras de cambio en Europa, va y gana de forma imperial su clasificación. Repito, es que no hay memoria. Hoy es día de todos los difuntos y parece que se rebelaron a los que algunos daban por muertos. Pero la temporada es larga y alberga sorpresas, aunque es una buena piedra sobre la que edificar una iglesia, la que ambos conjuntos han conseguido. Una piedra en la que parece asentado Menorca, que poco a poco está empezando a correr, mientras otros todavía siguen caminando. O el caso de Unicaja y Soria, que no dan su brazo a torcer este fin de semana. Hay un Guaguas Unicaja. Y ahora les voy a hablar de otro tema un poco más personal. El voleibol no tiene memoria, como decía, pero la vida en general no tiene memoria. Y a mí me pasa, sobre todo últimamente y ayer en especial, a veces sufro de amnesia. De amnesia de humildad. Y esto es una crítica a mí mismo, que esto no es para hablar mal de nadie como solemos hacer. Y creo que la define muy bien una canción que creo que no se parte con esa intención, o no creo que esos artistas tengan esa intención, que es la canción de Hombres, El ataque de las chicas cocodrilo. Creo que peligra y mucho. O sea, el ataque de las chicas cocodrilo, quien le suene quien le suene una de las estrofas es Nunca hemos sido los guapos del barrio. Y es un poco así, o sea, creo que peligra y mucho mi estabilidad si empiezo a no entender que debo asumir las consecuencias de lo que hago, las críticas injustas y justas que recibo por hacer esto y no acabar convirtiéndome en un personaje o en una máscara. Debo tener memoria y acordarme siempre, siempre, siempre del ataque de las chicas cocodrilo. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, 'cause me and them ways have parted. That kind of love was that killing kind. Listen, all I want is someone I can't resist. Oh, all I need to know by the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet misery. I was crying just to get you. Now I'm dying 'cause I let you do what you do down to me. Now there's not even been a room between pleasure and pain. Yeah, you cry when we're making love. Must be one and the same. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora ya vivimos en el mismo horario. En este momento estamos en el mismo uso horario, así es. Vamos, y sin haber movido la Tierra en ningún sitio, para que los terraplanistas sigan teniendo razón, ¿eh? Después vamos a quitar la razón a esos tíos. ¿Visto así?
Visto así, sí. ¿Cómo es posible que si la Tierra es redonda tengamos el mismo uso horario? Bueno, este es más bien un cambio político. La hora se Sí. establece por un cambio político, no por un cambio natural. No, hombre, aquí la verdad que ya estamos llegando en ese momento en el que nos van quedando pocas horas de luz. Ayer, de hecho, me tocó viajar con mi equipo. En aquella parte de la isla, fuimos al este de la isla, el noreste de la isla, ya se nota que se van quedando sin horas, porque lo que pasa es que yo estoy en Reykjavik, que estoy en el oeste de la isla y todavía hay un poquito más horas de luz. Pero allí, me acuerdo que íbamos con el viaje y conforme íbamos para allá, Era de noche. era de noche, totalmente, muy tempranito, muy tempranito. Madre Y mía, bueno, qué cosa. Es que me parece todavía tan loco que haya sitios que no se haga de día o que no se haga de noche, en tu caso, la mitad del año. Es loquísimo. sí, al hecho de que sea de noche, te puedes adaptar. En cierto momento te puede, pero el hecho de que todo las 24 horas sea de día, no te adapta. No. Es No. muy loco, ¿no? Sí, porque tu cuerpo siente como la temperatura, siente el color del día y no duerme bien, te despiertas cada 2 por 3. O sea, a mí me cuesta mucho más eso que realmente el que haya muy poquitas horas de luz. Bueno, diciéndolo un poco para que los espectadores entiendan, estábamos metiendo siempre el vídeo resumen de la jornada. Obviamente, les voy a decir el resumen de la jornada hablado, pero no podíamos meter el vídeo si queríamos que Gonzalo tuviera tiempo porque él se va a las 7 horas peninsular, 6 horas islandesa. Entonces teníamos que poder clavar ese tiempo y poder hablar de todo, aparte que probablemente tengamos un invitado hoy. Entonces tenía que darse todo. Mientras, vamos a hablar de la Supercopa para empezar. Lo primero en la frente. Victoria incontestable de Hidramar Gran Canaria, ¿no? Lamentablemente no he podido ver el partido. Sí he visto un resumencito, he visto textos, he visto la estadística y la verdad es que está bien que haya esa emoción, que se peguen palos, pero no es normal, a mi modo de ver, no es tan normal un cambio de cara en 4 días. Porque es que vimos 2 partidos absolutamente antagonistas. Sí, sí, Es que sí. no se parece de nada. Es que la única razón por la cual puede haber mejorado, y me parece que es muy nimia comparado con el juego que se vio, es Laura Suárez. O sea, la única gran diferencia entre un partido y otro, porque Beatriz Novoa entró, fue bastante circunstancial su entrada, entró 5 puntos. O sea, no vamos a hablar de Beatriz Novoa si no jugó prácticamente. Pero en el caso de lo otro, simplemente es Laura Suárez. Y encima Caroline Godoy lesionada. O sea, en las dos casos tuvo a una de las dos centrales lesionadas. Y sin embargo, de nuevo, volvimos a ver un equipo, o sea, volvimos a ver a un Aris con muchas dudas y a un Hidramar Gran Canaria de nuevo superior en la mayoría de las cosas. Una de Llana Segovia que no estuvo nada bien. Lo siento, David, mira, aquí nos comentan, en fuera de juego me habéis pillado. La culpa, de nuevo, es mía. Cada vez que entre alguien y me diga por qué tan temprano, la culpa es mía. La culpa es mía, porque yo no me di cuenta que Gonzalo no había cambiado de hora. Le dije, Gonzalo, a las 6, sí, y claro, no, boom, me estalló el cerebro. Me estalló el cerebro a mí. De todas formas, vimos, yo creo que un mal partido de Ari contra un buen partido de Hidramar Gran Canaria. Hice una cosa que no había hecho durante los partidos, Gonzalo, en la retransmisión, y es que llevé mi propia estadística. Mientras estaba retransmitiendo, iba apuntando una serie de datos. Y claro, yo me daba cuenta de cómo están construidos los dos equipos solo viéndolo. El Aris era incapaz en K2, en defensa, de armar un ataque, de conseguir puntos. Mientras que en el K1 era impresionante. Pero claro, puedes vivir del K1 cuánto tiempo, sobre todo en voleibol femenino. Muy poco. Te estás metiendo en... La construcción, o sea, estamos hablando de que la construcción, digo por lo que pude ver, o sea, la mayoría de los puntos del partido fueron en K2, o sea, en defensa, y la mayoría de esos puntos los consiguió Hidramar Gran Canaria. Te estás Salvo en el set. metiendo en un charco muy fuerte. Bueno, yo hablo de dinámicas No, de no, no. Me juego. refiero que es algo que muchas veces a los entrenadores de esos equipos, a los que se le dice, no les gusta que se le digan,
puesto que deja ver su metodología de entrenamiento. Y estoy muy de Claro. acuerdo contigo y lo llevo viendo desde el principio. O sea, cada vez que veo al Aris, no tengo tantos datos como tú, pero sí se le ve un poquito en el diseño, en la forma de querer buscar los puntos, ¿no? Quieren ser muy contundentes desde la construcción del juego en el K1 y, digamos, pelín más paciente en el K2. Sí, es que de hecho fue así. O sea, si tú ves el K2, o sea, la cantidad de defensas que conseguía resolver, y sobre todo creo que tiene mejores jugadoras para resolver la pelota alta y Dramar Gran Canaria, que eso en K2 es hiper necesario. El ¿Qué que no quieren? entienda lo que estamos diciendo, K2, cuando decimos K2 es, K1 es la recepción, K2 es a partir de ahí, ¿vale? Para que nos entendamos. La segunda posesión, si lo queremos entender, ¿no, Gonzalo? A partir de la primera posición, las siguientes posesiones es un poco para hablar de una manera natural, porque seguramente un montón de gente de vóley entiende lo que digo, pero para todo el público, la primera pelota es la recepción, o sea, la primera posesión es la de recepción y a partir de ahí es la de defensa. Pues en defensa, Hidramar Gran Canaria fue muy superior, ya no solo en el bloqueo, sino en la propia construcción del juego. Que tiene mucho que ver con la confección de las plantillas. Sí. Y voy a decir una cosa, me sigue faltando lo que ha tenido Aris las 2 últimas temporadas. Una pareja de centrales solvente. A 100% de mí, acuerdo. ni Jessica Linda Costa me parece una central que esté al nivel y ya Shailene McNamara huele a Brucana. O sea, si me fallas 8 saques en una final, es Te duro. lo compro. Y yo sé que es un tema de que al final, como entres en todos los cánones del programa, claro, después está K4. Yo hablo de lo natural, lo natural. No quiero saber apoyos, no quiero saber. No, 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 no. El K1 y el K2, que es algo que todo el mundo puede entender. Recordar que este programa lo ve muchísimo jugador joven. Y entonces, si les metes demasiada información, después van a decir, vaya rollo, este programa es muy especialito. Pero en ese sentido, creo que fue un equipo que supo levantar la pelota y solucionar pelota alta mucho mejor Hidramar Gran Canaria. Y creo que, salvo Beli, que al final fue la gran anotadora de Ari, la plantilla, Dayana Segovia estuvo mal, pero sabemos que puede resolver esa bola. La plantilla le falta algo más. Hoy día, lo habitual es que en el vóley femenino se puntúe más desde el K2. Eso es lo habitual. Entonces, cuando tu equipo le cuesta, porque mantener un K1 estable en vóley femenino no es tan habitual. No es lo lógico ver un equipo que te mantenga un porcentaje muy alto en el K1. Y suele proponerse que a través de la defensa los equipos puntúan más. Esto puede ser el que le esté costando todavía en ese proceso de adaptación, de metodología y diseño de la sesión de entrenamiento con las tareas a Miguel Rivera, no lo sé, pero estoy de acuerdo contigo en el que veo un equipo que no termina de eso, de llevar la batuta desde el juego del K2. Intenta ser sobrio y estable con el K1, buscando soluciones, buscando contundencia, pero creo que a lo mejor el equipo no está diseñado para tanto, sobre todo, como bien dice, cuando tienes dos centrales que no son tan resolutivas. Entonces, depender tu K1 con solamente bola alta y no tienes tampoco, que sean dos jugadoras. Dayana Saoya quizás, pero No estuvo no bien veo yo. ayer. No estuvo bien ¿Eh? ayer. Ayer no estuvo No, bien. no, no, hablo en general de lo que es Sí, la construcción sí, del área. claro. Entonces, cuando tú diseñas tu equipo, pues busca, ¿no? Oye, pues esta jugadora me puede valer para esto. Yo he aprendido muchísimo en los últimos años a esto, a saber con qué jugadoras cuento, pero sobre todo con las que no puedo contar en base a lo que yo quiero entrenar. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Muy de acuerdo con lo que dice. Bueno, y en cuanto a las centrales, pues sí es Que un problema de puede Ari. tener que ver con la colocación de Ariadna Priante para con las centrales, que quizás todavía el tiempo no esté bien. Pero a mí me parece que incluso estando bien el tiempo, vamos a poner que la colocación es maravillosa, a mí me parecen centrales limitadas. Limitadas si tenemos en cuenta a las... Yo pienso, la pareja de centrales de San Cugat, Camila Maldonado y Naverbel, ¿es mejor que la de Ari?
Yo creo que sí. La Hombre, pareja si de nos limitamos centrales de... a lo que hoy, si preguntamos hoy, yo creo que no hay duda. Claro, si tengo en cuenta la de Hidramar Gran Canaria, ¿es mejor la pareja de centrales? Yo creo que sí. La de Kiele, que es Renata Benedito y Angie Vente, ¿es mejor? Sí. Sí, Luis Sanzó y Ana Walsh, la de Cajasol, ¿es mejor que la de Ari? Yo creo que sí. sí es mejor. Es que, pues ya son muchos equipos. Y son tus rivales directos. Entonces creo que ahí sí que, y obviamente esto tiene que ver con la confección de plantilla, pero al mismo tiempo, con las propias jugadoras que yo creo que incluso no tienen confianza aún, y ya el problema es que este tipo de equipos son máquinas de triturar, o sea, porque todos los partidos son importantes, porque tienes que estar arriba, porque tienes que tal, y no va a esperar a nadie. A mí me parece que son jugadoras limitadas para lo que aspira o para lo que ha visto Ari los últimos años. O sea, y en el Jordan, Jessica Wagner, Meg Holloway, Heavy Nee son pesos pesados comparado con estas dos jugadoras que todavía a lo mejor pueden mejorar, pero ¿cuál es el techo que tienen? Eso es lo que me preocupa. Por otro lado, obviamente, Laura Suárez dominó completamente a las dos centrales de Ari. Pero es que dominó las salas ella sola. Por eso digo que me parece que obviamente tiene un meritazo el Hidramar Gran Canaria de reponerse mentalmente, porque habían sido 2 derrotas duras y encima con cambio de entrenador, que normalmente suele tener... Yo no vi tampoco muy diferente. Comentabas eso de la construcción. Hombre, si algo se caracterizó el equipo del año pasado de Hidramar Gran Canaria, era un equipo de K1 y de saque. Es verdad que ha cambiado un poco el aspecto. Tiene mucho que ver. Hablamos de olímpico, ¿no? Sí, olímpico. Creo que hemos hablado mucho. Es que además, creo que fue el propio Marcos que lo decía, que se podía entrenar ciertas cosas porque las jugadoras te daban para eso. Entonces, y tampoco podemos olvidarnos, Marcos Dreyer, el entrenador, 80% de su vida es de vóley masculino. Entonces, ese traspaso al vóley femenino, que tiene muchas aristas, no solamente que si el slide, que si... tiene mucha diferencia a la hora del día a día de cómo conseguir los puntos. Si quieres jugar con el K1, como hacía Marcos Dreyer, que es cierto, que conseguía muchísimos puntos, ahora no sé decirte porcentaje, pero conseguía muchos puntos con su recepción, tenía una plantilla hecha para eso y basó mucho de su éxito el año pasado fue gracias a un equipo que era capaz de puntuar y derrotar rápidamente con el saque. Eso no, perdón, con la recepción, perdón. Pero tiene mucho que ver con la plantilla. Turquía, cuando tiene dos animales, sabe que va a poder rotar a la primera porque aunque no reciba bien, va a poder puntuar porque tiene gente muy buena por la esquina. Incluso que tienen la suerte de tener grandísimas centrales, pero aunque no la tuviese, podían puntuar. Lo pueden hacer. Pero no es lo habitual en el vóley femenino tener tanta contundencia en el ataque. Tantísima, me refiero por todos los lados. Pero es que la plantilla del año pasado y la metodología que tiene Marcos Dreyer, pues no sé lo que va a ocurrir a partir de ahora. No sé cómo van a hacer, pero lo que sí es claro es que vimos una cara muy diferente en el Olímpico. Yo lo que he visto y los números, Olímpico ayer fue superior en todo. Sí. Y me sorprende. No hay una estadística en la que no fuera mejor. No, es que tú ves el bloqueo, es que el bloqueo creo que fue 15-6. Y el bloqueo, obviamente, también es una situación que te dice cuando el equipo está más o menos centrado. Y cuando hacen más del doble de puntos que el rival, es que está súper enchufado en bloqueo, lo cual es 3 días después es muy significativo y ha habido un gran trabajo, por supuesto, que hay de Carballo. Son 25-16. ¿Sabes lo que te digo? Es un 2 sets de 25-16. Es muy evidente que fue superior a esos 2 sets. Después es verdad que Aris cambia la cara. Creo que empieza a conseguir defender. De hecho, es su mejor set en K2. En puntos desde K2 el cuarto set. El tercer set, perdón. Y no es casualidad que ese sea el set que se lleva Aris. Es que es complicado, porque es verdad que es una supercopa, cualquier cosa podía pasar, pero da la sensación de que hay algunas piezas que todavía no están bien engrasadas en el Tenerife Ibis La Laguna. Pero es que todo lo que has dicho, que es sencillo y a la vez muy complejo, puesto que
es voleibol puro. ¿Qué es lo que quiero conseguir y qué piezas tengo para eso? Y al final, la temporada te va a decir cómo está tu equipo y si has confeccionado el equipo adecuado para lo que tú querías jugar o no. A mí Aris, y lo he dicho varias veces, Aris todavía hay muchas cosas que no las veo. Que no lo veo. No sé si tiene todas las piezas para querer jugar a ciertas cosas. Y si encima las centrales por ahora no marcan las diferencias que se esperan en centrales del Aris, hace falta muchas cosas. Y se ve, sé que a simple vista se ve como le cuesta muchísimo. Y cuando llega un partido competitivo, se diluye. Cuando el equipo realmente, el de enfrente, está proponiendo cosas, a esta gente le está costando mucho. Y tampoco es que tenga muchos recambios, no es que sea una plantilla muy amplia lo que tenga Aris, ¿eh? Sin Y embargo, MVP para Saray Olímpico, Manzano. Que creo que escribí tan mal el tweet, Gonzalo, que hay gente que está pensando que Saray Manzano viene. Yo no he invitado a Saray Manzano, tranquilo. Dije que Saray Manzano MVP. Vale, era como la noticia. Pero bueno, está curioso. Voy a mandarle ya la invitación a don Jorge para que vaya entrando. Y nada, felicitar sobre todo, obviamente, como no puede ser de otra manera, al Hidramar Gran Canaria, que vuelve a conseguir otro título, segunda Supercopa, después de la de 2021. 21. La de 2021 fue para ellos contra Alcobendas. Y ahora la segunda hora contra Aris, encima del Santiago Martín, una rivalidad que creo que se va a repetir muchas finales. Y esta que se lleva el Olímpico, el Hidramar Gran Canaria. Y hasta ahí un poco. De resto, quería hablarte también de que me imagino que estuviste muy pendiente como yo, porque es verdad que es de la semana pasada, pero nosotros no tuvimos programa cuando ya oficialmente el Guaguas ya está clasificado para la siguiente fase de la Champions. Es verdad que en un formato diferente ahora se complica bastante, tiene que jugar en tierras serbias, ahora explicaremos un poco cómo es el formato actual, pero es un gran éxito. Sobre todo cómo se consigue, porque al Arcada Galati se lo come vivo. yo creo que esa fue la mayor sorpresa. No por ganarle, sino porque yo esperaba bastante más de los rumanos. El tema del Zagreb lo pasó por encima. Los dos equipos pasaron por encima de Mladost Zagreb. Y bueno, ahora, cuando tú quieras lo podemos comentar, está en un ahora o nunca. Es que creo que es este año, comparado, por ejemplo, a cómo Aris entró en las Champions, la forma de entrar que puede tener el Guagua es mucho más sencilla. Y está en una situación, vamos, ideal para cometer entrar a la fase de grupos de la Champions. Está complicado porque los otros tres equipos son muy duros, y encima van a jugar en territorio del Partizan. Aquí tenemos, para que la gente lo vea, el grupo que le acaba de tocar al Guagua. Tenemos al Budva, al Guagua Las Palmas, al Tirol Innsbruck y al Partizan de Belgrado. Hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta y es medio importante. Innsbruck renuncia a su plaza de Champions si consiguiera ganar el grupo. Eso habla de que ahí esa plaza, incluso el Guaguas quedando segundo y el Innsbruck primero, el Guaguas podría se clasificaría. Esto me lo chivaron ayer. No se sabe. Pero lo del Innsbruck es real. Sí. ¿Está confirmado? No. Pero sí. Uf. Eso abre mucho abanico. Hombre, para empezar, de hecho, si renuncia a tu plaza, ¿para qué participa en esta? Yo tampoco lo entiendo, pero eso es lo que me dijeron. Hombre, si tú que tienes esa información, puede ser que sea Sí, real. me lo dijo
Una persona de ser. Alguien de C, bueno, puede ser. De todas formas, económicamente tenemos claro que es una putada jugar en Europa, puesto que son viajes muy largos. No sé, el boli austríaco no creo que precisamente, pero por ejemplo, el Ipol Tirol Innsbruck es un histórico del voleibol europeo. El Tirol es un equipo que tiene muchos años compitiendo en Europa. Y bueno, y si encima este grupo tendría que ver exactamente dónde encajaría, pero por lo que veo iría o al grupo de la no, al grupo de la Lube no va, ¿no? No sé en qué grupo es, eso es lo que no he mirado. Ah, bueno, Hoy pero no entiendo era a que las 6 peninsulares, buenas tardes, sí, octavo jugador, pero de lo que no me acordé es de que en Islandia no se cambia la hora. Mira, ya tenemos aquí a Jorge Moragón, ¿eh? es que Espero que fíjate, se siente, espero que se tú fíjate siente. una cosa, de los tres grupos a los que pueden entrar los equipos que vienen de la fase previa, o puede ir al grupo A, que es del Zaxa, Ciraban, Ankara y Roseler, ojo el grupo, El puedes de ir al grupo D, Wiggle también, ¿no? En el de Wiggle también son exacto, tres. el grupo D, que es del Jatreki Bigel. Es verdad que también tiene el cheque No, Budejovic, ese es regalito, ¿eh? o sea, y si no, te puede tocar el Lube, Maseit y Chivitanova. O sí. sea, económicamente, tío, pegando Bueno, un petardazo, puedes va- sacarle pasta a eso, ¿eh? vamos a meter a nuestro invitado de hoy. No solemos tener invitados, pero hoy vamos a tener uno especialmente, con más especial ilusión, don Jorge Moragón. Bienvenido. Espérate, ahora no te oigo. Empezamos mal porque no te oigo. Así que debe ser algo del audio. Ahora te oigo. No, ahora no. Entró el sonido y después se fue. No. A ver, hola. No, no te oigo. Seguramente es el audio de entrada o el de salida. Algo debe haber cambiado ahí. De todas formas, a ver. Bueno, ahora es el OBS. Lo solucionas en un momento, Jorge, no te preocupes, y entramos. Bueno, como decíamos, Guagua eh, Guagua está ante una oportunidad histórica porque a mí me parece que el grupo era mucho peor el otro. Era mucho peor el que ahora mismo tiene Galáctico en Olympiacos Y el Burga, y el Burgas. que el año pasado, si no recuerdo, fue el Burga el que se cargó al Guagua la última vez en la. Entonces, todos esos, Y el todos los, Prometei, ¿eh? claro, Y el Prometei ucraniano, ¿eh? todos los cocos están en el otro grupo. Esa es la verdad. Eso sí que se van a dar palos. Yo, Entonces, por el, lo, el Guaguas es verdad que va a tener que enfrentar a una afición complicada como es la Serbia cuando toca el Partizan, pero es el último partido. El problema es que no te puedes descuidar en ninguno. Así pero, que al menos el Guaguas con la ventana que se abre, repito, esto es una filtración que puede no ser información. Si el austríaco dice que no se presenta a la Champions, pues, a ver, Jorge, el problema que tiene es el OBS. Está la cámara del OBS puesta. Entonces, creo que tienes que desactivar el OBS. Ahora, vale. A ver. Mira a ver ahora. Ahora perfecto. Ahora sí. Hola, Jorge. Conseguido. ¿Cómo estás? ¿Qué Lo hemos tal? conseguido por fin. Aquí está Gonzalo, ¿Qué Jorge, tal? Jorge, Buenas Muy tardes. Gonzalo. buenas. Yo también es la Encantado de primera vez que conoceros. veo a Jorge en movimiento. Es la primera vez que te veo en movimiento. Bueno, tú y yo ya nos habíamos visto. Lo único que no lo sabíamos. No nos acordábamos. Tú viniste a Madrid a ver un Leganés Aris. ¿No estuviste por aquí? No. No. Yo no viajo. ¿Y a santo de qué tenía yo tu teléfono y tú el mío? Yo creo, analizando el por qué, creo que fue porque yo entrevisté a Omi Puede ser. Perdomo y Puede yo ser. pedí permiso al club. Y Puede tú eras ser. el encargado de prensa en ese momento. Creo que esa es mi memoria de por qué tenía tu número.
Puede ser, lo único que yo ya tantas cosas en la cabeza que ya hay cosas que se me van. Ya... Primero, ¿qué son esas camisas de detrás? Pues las que tengo ahora mismo por casa. Unicaja, vemos una claramente. Beach Pro Tour de Madrid, Melilla, la primera temporada que ascienden, Unicaja, Conqueridor, Leganés Voleibol, Teruel, que esta fue la segunda equipación y luego creo que fue la de entrenamiento, y aquella de un Madison de Huelva, hace ya bastante tiempo. 2017 creo que fue. Qué envidia, ¿eh? ¡Qué envidia! Y aún tengo alguna más. Imagínate. Yo no tengo, o sea, la mayoría de las camisetas que tengo es una que le robé, y esto lo digo así claramente, a un universitario estadounidense que jugaba en Pensilvania. Es que resulta que vino a jugar contra mí en la época en la que yo era jugador, o sea, hace 362 años, y él nos pidieron que cambiaran la camiseta. Obviamente yo no tenía otra camiseta. Esa era mi camiseta para todo el año. Entonces le di la de calentamiento y él me dio la suya de juego, una Mizuno preciosa de Pensilvania. Y después, la otra que tengo es una de José María Padrón, el árbitro, robada también de cuando era jugador de División de Honor. Pues ya va siendo hora de que te compres alguna, ¿no? La verdad que debería. O podría optar por regálenme, clubes, regálenme, ¿no? La típica, la de miserable. Y está por aquí. Es lo que tengo de vóley. Ah, no, espérate. Y tengo una camisa de la selección española. Sí. Sí. Yo de esas sí que quiero una. A ver si en algún momento me hago con alguna. No tengo la más horrible de todos los tiempos, que es la del lince aquel, que aquello fue una cosa, lo siento mucho. La que tenía el lince, aquello era una cosa que iba en contra de la salud visual de cualquier eso. Yo me gusta mucho que se les llame a las selecciones a cada una por un nombre diferente para diferenciarlas, porque al final, aunque todo sea selección española, pero todo es selección española al final. O sea, no me pongas un lince, que sí, yo me gusta mucho porque es una especie, yo creo que muy autóctona de lo que es la península ibérica, pero en la camiseta parecía Haikyuu. Era un rollo, además, eso, era... Sí. ¿Sabes a lo que me recordaba? A la época cutre del tuning, ¿sabes? Ese tipo de muñequito tribal con... Era un poco rollo así. Y te quiero preguntar una cosa, Jorge. Dime. Porque a mí me interesa mucho, obviamente tú tienes una carrera, un estatus y tal, pero yo quería saber cómo, desde dónde, siempre se lo pregunto a todo el mundo, desde dónde te acercas al voleibol. Jugador, o por propio trabajo, ¿qué es lo que te hace que ahora mismo sea una de las estrellas rutilantes del voleibol? Pues mira, a nivel medios, obviamente. Yo empecé a jugar en el Conqueridor, cuando todavía era el viejo Conqueridor. Y de hecho, nosotros jugamos el último campeonato de España, que era Vicente Monfort el entrenador, nuestro entrenador, que conseguimos ganar en cuartos de final, no, en fase de grupos lo conseguimos ganar al Sawyer de Jordi Ramón. Y luego también nos encontramos con Fran Iribarne por el medio, unos cuantos que igual te suenan, y les ganamos a todos y no creo que sepamos cómo todavía. Y conseguimos meternos ahí en la final y yo creo que nadie daba un duro por nosotros, incluso hasta nosotros mismos, y conseguimos ganar el Campeonato de España. A partir de ahí yo ya me hago un lado, creo que ya llegué ahí en lo más alto. Y es mejor retirarse a tiempo, ¿eh? Ya te digo. Te digo yo que estuve arrastrándome 10 años. Estuve arrastrándome 10 años. Lo mejor que hice fue retirarme. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a ligarme un poquito a los medios de comunicación, sobre todo, pues Sexto Anillo, este tipo de medios que eran un poquito quizás más amateur. De hecho, ahí coincidí con Daniel López, no sé si te suena, que es el que lleva, bueno, está ahora mismo también en Comunidad Voley. Claro, Dani, claro. Se me juntaron dos Dani López. Uno es el director deportivo olímpico, claro. Y claro, y después, ahora entiendo, Dani de Comunidad Voley, claro. Es que se llaman igual y son del mismo deporte, o sea que al final tendría que juntarse. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a hacer mis cositas y luego también empecé a colaborar con Comunidad Voley porque Pilar al principio me lo decía y yo como que no lo veía del todo claro, pero me terminó convenciendo. Y hay 5 años que estuve con ellos y de Comunidad Voley pues decidí salir y probar suerte a ver si encontraba cualquier cosa por ahí, una cosa que se adaptara un poquito a mí. Y hace un año entré en marca y a partir de allí pues intenté que el voley recuperara ese sitio que tanto tiempo había tenido con Alberto Rivas. Y aparte yo lo que me quedo completamente loco es la enciclopedia de datos con la que cuentas.
Sí, ¿De dónde viene eso? O sea, eres el típico, o sea, aquí hago una comparativa odiosa, pero Mr. Chip del vóley, entiendo. O sea, que te guardas una gran cantidad de datos. ojalá guardara tantos datos como tiene Mr. Chip. Pero a diferencia que en el fútbol o en el baloncesto, en el vóley es mucho más complicado recuperar los datos. O sea, no existen datos como tal de cada punto que se ha jugado en el orden en el que se ha jugado. No existe eso, es imposible, no se puede conseguir, porque prácticamente habría que pedir vídeo y a ver si lo tuvieran a cada uno que ha jugado un partido, sobre todo en las Superligas. Luego ya no te cuento en las Superligas 2 o como antes era la segunda división, luego pasó a ser Liga FEB, empezaron a cambiarles nombres. Entonces, al final, pues es mucho más complicado. O la primera división también se llegó a llamar cuando ya se creó la división de honor. Entonces, es muy complicado, pero al final todo esto a mí me viene desde bien pequeñito. Yo, cuando veía partidos, yo cogía un papel y me ponía pues los puntos de la gente. Mi madre iba tirando los papelitos a la basura porque ella decía que igual era una afición un poco extraña la que tenía su hijo. Y cuando ya llegué a retirarme del vóley en la base, empecé a recopilar datos porque, sinceramente, yo cuando empiezo a jugar digo, ostras, pero ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que está más arriba? ¿Quién es el que consigue esto? Y yo buscaba y no había nada ni en Wikipedia. O sea, no había nada redactado prácticamente. El que mejor tenía la historia sí que es verdad que era Unicaja, porque sí que han cuidado muy bien su historia a lo largo de esos 35 años que ya llevan en Superliga. Y al final, pues, quise saber un poquito más de cada club y empecé a recopilar todos los datos que yo encontraba. He consultado hemerotecas de la propia federación, porque al final, sí, nosotros vemos esa página web, pero ellos tienen su hemeroteca dentro del Data Volley, pero además de eso, ellos tienen, bueno, no sé si lo saben, pero tienen grabados en unas páginas web que se llaman Web Archive, muchas páginas de ese estilo, que hay que saber buscarlas porque tienes que poner todo lo que es los enlaces, tienes que hacer una labor y luego pues viendo hemeroteca de mundo deportivo, de marca, de as, de todo lo que puedas encontrar. Y preguntando incluso a esa gente, porque hay cosas que no están, como por ejemplo los entrenadores. ¿Quién entrenó a quién? Hay veces que no los encuentras. Y más cuando son clubes que en nombre son similares y coinciden en el tiempo. Por ejemplo, en los 90 existía dos equipos de Mallorca, el Mallolis y el Sonamar, que coincidieron en el mismo momento, y para diferenciarlos es complicado, ¿eh? De hecho, preguntando a los propios jugadores, preguntando a los propios entrenadores, yo creo que he entrenado en el 92, yo creo que al final tienes que hacer un poquito el puzzle y ligarlo todo. Yo sobre todo tengo datos desde el 88, que es cuando yo considero que empieza la Superliga, que es cuando se empieza a hacer oficial, cuando se crea una liga profesional desde la federación o se intenta crear una liga profesional y a partir de ahí es donde yo consigo los datos. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, te adscribes a la polémica esta del guagua famosa del 76 como de fundación. Es complicado entendiendo que es otra entidad. Mira, yo solo lo traté de explicar en Twitter. Es complicado, porque al final sí que es verdad que yo, por ejemplo, veo la base de datos que tengo y veo la cantidad de puntos y yo digo, me encantaría que los puntos de Guaguas, que los puntos del antiguo Guaguas, que es el Calvo Sotelo, del vecindario y de Guaguas de ahora, fueran todos del mismo equipo. Igual que los de el grupo, el Río Duero, los de Claro. Numancia y luego también los de... ahora no me sale, del Club Deportivo San José. Fueran todos los mismos. Igual que yo que sé, en Melilla tuvo también otro equipo y me encantaría que también fueran los mismos puntos porque al final eso daría más caché incluso todavía Claro. a los equipos que ya tenemos ahora. Pero hay cosas que son imposibles. O sea, es como en el fútbol. En el fútbol hubo un Málaga antiguamente que sí, que tuvo una quiebra y ahí se disolvió, pero esos puntos no significa que sean del Málaga. Es como si ahora se disuelve Unicaja, que esperemos que eso no pase nunca, y alguien reclamara ese tipo de puntos. Es diferente que, por ejemplo, los de Portol. El Portol Aquí nos comentan si Palma sí. sumara Sonamar y Portol, pero en realidad sí son. Sonamar y Portol no es el mismo equipo. No es el mismo equipo. No. Sonamar es un equipo diferente que se disolvió en el 93 y Portol se creó, se creó anterior a ese, lo único que luego sí que es verdad que recibe el patrocinio del que es Damià Seguí, que bueno, deja el Sonamar, pero se mete en este equipo y a partir de ahí pues hace crecer al Portol. El Portol llega un momento en el 2008, creo que es,
que tiene una deuda económica y sigue una línea diferente a lo que hace Guaguas en su momento. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es disolvemos el equipo mayor, ¿vale? Así también los patrocinios que tenemos ayudan a cubrir un poquito los gastos y a través de la cantera vamos intentando, digamos, liquidar la deuda que nosotros tenemos. Y de hecho el Portol, a día de hoy, sigue siendo equipo, ya tiene digamos, las cuentas limpias y está, creo recordar, en primera división. A ver si suben alguna vez a Superliga 2. Hombre, es un histórico. A mí, posiblemente mi jugador favorito de todos los tiempos de la Superliga jugó en ese equipo, que es Estefan Atigá. A mí es mi jugador favorito de todos los tiempos. Pero es verdad que era una época un poco loca en cuanto a economía. Pero no solo fue el Portol, o sea, Marichal, Cantur, todos esos equipos terminaron por desaparecer. Primero porque casi todos se basaban en una figura pilar presidencial, ponía el dinero. Y después que también hubieron muchos desfalcos. El Murcia es un claro ejemplo y todo eso. O sea, fue una época muy loca en cuanto a economía y a lavados de dinero. Pero no tiene mucha diferencia con lo que se vivió también en España en aquella época. No, en el fútbol, en todo. Es prácticamente lo mismo. De hecho, comentabas, el Compostela puede ser que ya no sea el mismo Compostela, el de fútbol. Yo creo que tiene o uno de esos equipos históricos, Oviedo, Compostela, uno de estos equipos de la zona norte desapareció y ahora es otro. También pasó con el Murcia. El Logroño. El Logroño tenía un equipo, desapareció y se crearon dos. Sí. Bueno, el Real Murcia, que ahora está Unionistas, está UCAM y está Murcia también. No, el Murcia sigue siendo. El fútbol sigue siendo Real Murcia, pero también se separó el Unionista. Y también está No, pero ese es el Salamanca. Eso es Salamanca. Sí, Salamanca también. No, pero también Unión Murcia. Existe el Unión Murcia. Yo sé que el Murcia, el problema de Murcia es que se metió otra persona que también estuvo vinculada al voleibol, quería meterse en el mundo del voleibol. Creo que después de ser presidente del UCAM Murcia, fundó otro que era el Ciudad de Murcia o algo así, que después se fue al Granada, creo que estuvo por el Granada y metió dinero en el Granada 74. Que incluso llegó a jugar en segunda división y después intentó también meterse, creo que era por la zona del Cádiz o algo así. Obviamente es un negocio. El problema del voleibol es que, a no ser que sea clubes como el Caja Almería, que tiene un respaldo real, que es absolutamente real, pase lo que pase, va a estar ahí, aunque hubo un momento en el que se especulaba que querían llevarse el club a otro sitio, el propio sponsor lo decía. El resto de los clubes viven al día, y el tema que habéis comentado del Guagua, es verdad que no es el mismo club de antes, sigue viendo 1976, pero yo creo que es romántico decir. Es el espíritu, ¿no? Es como el espíritu. Por supuesto que sí. Es romántico decir que es el heredero real de lo que fue el Calvo Sotelo. Pero de ahí a que la historia es la misma, es diferente. Porque de hecho el Calvo Sotelo se disolvió por unas deudas superiores a 200.000 euros. O sea, te estamos hablando del 2007. 2007, una crisis económica, nadie pudo hacerse cargo. Bueno, 2007 no, llegó hasta el 2013, creo recordar. Se disolvió por una deuda bastante grande y al final, claro, cuando tú tienes esa deuda, si tú quieres refundar un club, que es lo que yo creo que también está peleando un poquito, cuando tú refundas un club y quieres mantener el mismo nombre que ese club, lo que tú tienes que hacer es asumir esa deuda. Claro. Aunque esa deuda prescriba durante un tiempo, porque si no, tú no puedes volver a fundar ese club. Puedes coger incluso su misma identidad, su mismo nombre, pero no su historia. Es diferente. Es como, por ejemplo, un caso diferente a lo que es el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, la deuda realmente la asume el club de fútbol. Entonces, claro, que ellos aparezcan y desaparezcan con la sección, suban y bajen, no interfiere en que sea el mismo club. Claro. No, es un poco, para que nos entendamos, al contrario, sorprende un poco, pero en las franquicias NBA, tú eres Seattle Supersonic, te vas a Oklahoma, pero mantienes todo lo que traía, camisas retiradas, la historia. Porque claro, eso es diferente, porque sí que mantienes tú, aunque cambies el nombre, mantienes la entidad. Entiendo que en este caso es que cambias, y para que nos entendamos, el CIF es diferente. Eso ya es casi rompe con todo. Es como si ahora cogiera MB y dijera, pues en vez de MB Lugo, me voy a llamar MB Madrid. Y se fuera a Madrid, o se fuera a Bilbao, a donde fuera. Entonces sería el mismo club, sí, lo único que ha cambiado de ciudad, del lugar donde juega, pero el club sería exactamente el mismo.
Y al Bueno, final... pero en el caso del vóley, mucho más complejo eso, puesto que no son sociedades, Sí, sino claro. son clubes deportivos que no pertenecen a nadie, Sin sino ánimo de propios. lucro encima, Sí. porque ese es No, el tema. Mientras pertenece, no tengamos la categoría de pero profesional, sí es una situación que, bueno, yo sigo pensando que el voleibol español vive en continua inestabilidad. Depende de que entre dinero para que los clubes tengan una supervivencia garantizada a largo plazo. Y para eso es tener 2 o 3 sponsors que quieran formar parte del proyecto. ¿Cuántos clubes en España tienen garantizado eso para mantener la historia, la estadística, etcétera? 4 o 5. No hay más. El resto, si lo vamos viendo, van cambiando la nomenclatura de los nombres cada 3, 4, 5 años. No sé cuánto hay, aparte de Unicaja Almería, no sé, o Guagua, no sé cuánto hay que mantiene ese nombre como sponsor, que es el que te garantiza que puedes salir a competir, ¿no? Yo sigo pensando que nuestra liga, tanto la masculina como la femenina, adolece de muchas cosas. Adolece de muchísimo, de muchísimo. Pero Dime. no, pero que al final, vamos a ver, ese es un discurso, o sea, yo lo admito y sí que es verdad que quizás necesitan un poquito más de estabilidad, pero también hay que comparar un poquito lo que es el voleibol español ahora con el que fue, no me voy hace 10 años, me voy hace 5 años. Es un voleibol muy diferente. Entonces, al final, esto es un proceso que va poco a poco y yo creo que es diferente a lo que se vivió en los años 90. En los años 90 lo que se vivió fue que de repente aparecía un club en Huelva que tenía mucho dinero y claro, subía enseguida a primera división. En este caso yo creo que también existe ese tipo de club, pero hay otros tipos de clubes, como pueda ser Río Duero, como ha podido ser Textil durante mucho tiempo, como ha podido ser MB, que se sostiene un poquito también en eso, en el trabajo de muchas personas que poco a poco van poniendo un peldaño más en esa base. Al final, yo creo que es la forma más sensata quizás de crecer, por lo menos para tener una estabilidad y tener unas bases, porque además ese tipo de clubes, no he visto las cuentas, pero imagino que si pueden tener 200, se guardan 10, porque poco a poco van haciendo ahí un poquito. y oye, ahora que hablaste de Soria, a mí me sorprende cómo saliste entero de una polémica, que es verdad que en esta creo que de nuevo tenías tu razón, sobre todo por la cantidad de manejo de datos que tienes de la Supercopa esa fantasma. La llamo fantasma, que se entienda, porque no estaba registrada, entiendo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso? Porque yo entiendo que sale a raíz de un tuit tuyo, ¿no? En el que expones los campeones de la Supercopa Sí, y al parecer faltaba una Supercopa. sí y no, ¿vale? La diferencia es, al final, quién organiza esa Supercopa. Entonces, eso lo explicaré un poquito más a fondo porque tengo el artículo pendiente, tengo que buscar 2 detallitos más, pero al final las Supercopas, igual que las Superligas, igual que las Copas del Rey, las organiza la Real Federación Española de Voleibol. Y ya está. Entonces, depende de quién organice esa Supercopa, es oficial o es oficiosa. Oficiosa significa que es un partido amistoso. Que sí, igual son los 2 campeones, pero no significa que haya salido de ahí un campeón. Por ejemplo, en el 1990 se juega la primera Supercopa. No, en el 90 o el 91. Ahora me baila un poco ahí la fecha. Pero ahí se juega la primera Supercopa. Y pasan 4 o 5 años, hasta el 95, que se juega la segunda. Esa fue una primera Supercopa para ver cómo funcionaba y luego se puso en funcionamiento ya desde la federación. Se hicieron durante 3 años, hubo un parón y ya se recupera con el principio del siglo XXI. Y desde ahí no ha pasado nada, ni el COVID ha parado la Supercopa. Que eso es un punto bastante interesante. La diferencia, por ejemplo, es como si ahora el año de COVID, por decisión de los clubes, dicen que se juega la final de la Superliga y se juegan los playoffs. ¿Vale? Ponte. Entonces, en ese caso, si sale un campeón, puede decir que es el campeón, pero no es de manera oficial. Entonces, ahí están las diferencias. Tú puedes jugar una competición que tú la quieras jugar, pero solo hay un organismo que la puede oficializar. Y esa es la Real Federación Española de Voleibol, que en este caso está amparada por el CSD. Claro, entendiendo además que eso será así mientras el sistema no cambie. Ejemplo, Polonia tiene una liga, o sea, es un poco como la de fútbol. La liga la organizan los clubes,
o es, entendiendo los clubes, como la liga entidad hace la competición, la federación se ocupa de la copa. Eso Sí pasa. y no, porque el fútbol, por ejemplo, igual que el básquet, digamos que es un acuerdo tácito donde los clubes gestionan una competición de la federación, Eso es. ¿sabes? A cambio de lo que sea, ¿sabes? Igual, por ejemplo, yo qué sé, dices, pues en el fútbol, me lo invento, un 1% se lo queda la federación para el fútbol modesto y el resto lo gestionáis vosotros. En el básquet pasa también exactamente lo mismo. O sea, al final, la gestión, o sea, lo que es la competición es de la federación, pero luego ya puede recaer sobre los clubes, que es, por ejemplo, lo que se intentó con la CEBOL. La CEBOL en su momento fue un intento de que la competición de vóley fuera parecido a lo que ya era la SOVAL, la CB, la LFP, seguir un poquito esa senda. Pero al final no se pudo dar y es lo que tenemos ahora. Pero no es el camino lógico al final, un poco, o el que están tomando la mayoría de los deportes. Por ejemplo, el fútbol femenino es lo que ha hecho hace nada. De hecho, ahora es un poquito más sencillo que quizás yo creo que en los años 90, porque hay esa categoría de semiprofesional previa a dar el salto, que te permite también un poquito pues ya tener un estatus y una posibilidad de autogestión de ciertas cosas. Pero al final no es como es Estados Unidos. España es más limitado que Estados Unidos. Entonces, hay lo que hay y tienes que repartirlo entre todos y obviamente todos sabemos quién se lleva la mayoría del turrón. Claro, claro, claro. No, pero por eso mismo, porque me parece que en pos de crecer, si se pudiera, me parece que es, o al menos es lo que están haciendo otros países, ya hablo del voleibol en particular, Ujú. es que creo que es la evolución lógica, o sea, el pasar a una liga de clubes. Sí y no, porque vamos a ver, que se me entienda. Si tú tienes una estructura ya casi profesional, puede que sea una opción. Pero si tú no tienes una estructura profesional, tú no tienes una comercialización de derechos, tú no tienes un patrocinador que te avale detrás como competición, que no como club, entonces eso necesita más dinero incluso que un club. Tienes que recaer en lo que te aporten los clubes para que tú puedas autofuncionar. Y, obviamente, la financiación estatal no va a una entidad, digamos, ya semi-privada, por así decirlo. Va a la propia federación. Al final aquí tú no puedes separar una cosa de otra si tú no tienes la financiación para hacerlo. Es mucho más complicado que decir, ahora yo lo separo y yo funciono solo. Depende. Si tú tienes dinero, podrías funcionar tú solo. Pero si tú no tienes dinero, va a ser más No, a ver, complicado. está claro que parte de la obviedad de que hay que buscar un patrocinador. La Liga Iberdrola, obviamente, no creo que permita, solo con el patrocinio de la Liga Iberdrola, hacer una competición aparte, porque la Liga Iberdrola prácticamente patrocina todo el deporte femenino. No me imagino que sea tener esa exclusividad. Pero sí me parece que es quizás el único método, aparte obviamente de la búsqueda de sponsor, para poder lograr una liga o poder lograr el objetivo último, que entiendo que será que algún día se reconozca el voleibol como deporte profesional, que me parece que es el gran paso, que ya lo consiguió balonmano, que ya lo consiguió el fútbol femenino, el baloncesto, el fútbol, pero falta una de las patas, que yo creo que el voleibol en deportes de equipo está bastante asentado a nivel nacional como para poder aspirar en algún momento. Yo creo que también, por no centrarnos solo en lo económico, Sí, sí. porque al final lo económico todos sabemos más o menos un poquito cómo va cada uno. Pero para que te hagas una idea, para tú tener una liga profesional, tú tienes que tener unas condiciones técnicas. Es decir, los jugadores tienen que tener unas condiciones de entrenamiento, tienen que tener... que hay cosas que hay muchos clubes que quizás ya lo tienen. Unos pabellones acondicionados, una cantidad de afluencia de público concreta, una cantidad de espectadores concreta. ¿Sabes? Tú tienes que tener una expansión mediática, te tiene que ver gente, ¿sabes? Para tú tener que profesionalizarte necesitas también un respaldo detrás, no solo económico, necesitas muchas más cosas. Y luego también es una forma de justificar, oye, yo tengo esto, esta es la gente que me ve, esto es lo que quiero. El fútbol femenino lo ha tenido hace poco y llevan trabajando en ello desde los años 90. Es para que nos hagamos una idea, el vóley ha tenido una época bajada en el 2007 hasta el 2013, una cosa así,
y a partir de ahí ha tenido su vida. Queda mucho tiempo de trabajo para llegar a eso. Y yo creo que no es la única forma de llegar también a la profesionalización de la competición. O sea, si hay una buena gestión, por ejemplo, desde la federación, no digo que la de ahora sea buena ni mala, yo no me quiero mojar allí. Pero al final, si hay una gestión que es buena en la federación, ¿para qué quieres cambiar la propia competición de clubes? ¿Para qué quieres llevarlo a otro lado? Hombre, Bueno, yo creo que la competición de clubes es mala. la competición de clubes es pésima. Y lo digo desde el sentido de es se ha permitido de entrada que clubes que no pagan no desciendan. Se ha permitido que durante muchos años el control económico sea cero. Se ha permitido una serie de cosas que en una competición reglamentada o profesional no se permitiría. Por eso considero que es muy mala la gestión y de hecho se ha permitido clubes que directamente suben a bajar. Y yo creo que, junto con lo que habéis comentado, yo conocí un poquito, formé parte, mucho conocido que formó la directiva de la CEBOL. La CEBOL fue propiamente boicoteada desde dentro. Desde dentro se pegó un tiro en el pie cada segundo, no sé, por falta de profesionalidad, porque no sabían a dónde iban, no sé si al final lo que les llevó a unirse al final terminó por separarlo. No vamos a sacar nombres, pero gente que formaba parte de la directiva, hablábamos y se boicoteó desde dentro. Pero a día de hoy, la propia gestión de la Federación Española de Voleibol, por nuestras 2 primeras competiciones, y ya ni siquiera nos vamos a lo que más le tiene que importar, que es la gestión de las selecciones nacionales, es absolutamente deficiente. Nuestro voleibol, para mí, vive en un momento de ostracismo demasiado complejo. Es que no quiero ser negativo. A no ser por gente como tú o como Héctor, que queremos hablar de voleibol y darle publicidad, pero desde dentro no existe nada. No hay nada. Y yo creo que si se le diese la rienda, que sean los propios clubes los que gestionen su futuro, los que gestionen la posibilidad de crecer, creo que si se le dan las herramientas adecuadas, el club va a mejorar seguro. Lo que no puede ser es que vivamos permanentemente de la federación imposibilitando que los clubes hagan muchísimas cosas y obligándolos a que hagan otras, como es pagar cánones totalmente fuera de lugar para clubes que el ascenso de la Superliga 2 a la Superliga 1 no hay 2 o 3 clubes que lo puedan asumir y encima competir con dignidad. Es imposible. Digamos que si desde dentro, si se le permite a los clubes, por ejemplo, si tú permites que un club, vámonos a Italia, obviamente estamos en niveles diferentes, sin duda alguna, pero es un espectáculo ver cómo ellos han evolucionado y cómo gestionan. Este fin de semana jugó la Supercopa. Ver un partido de la Liga Italiana es otra cosa totalmente diferente. No digo que nos parezcamos a ellos, pero nuestra federación a día de hoy aporta cero al desarrollo de la competición. Y ni siquiera te digo, repito, la propia Federación Española lo que hace con las selecciones. Apoyar lo que la federación trata a nuestro propio deporte, creo que es vivir en un lugar en el que nadie lo puede entender. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Mira, yo por ejemplo, cuando yo entro en Marca, uno de los temas que siempre estaba por ahí era ¿por qué no se hace lo mal que está el vóley? Yo, sinceramente, creo que no está tan mal el voleibol. Porque yo no... ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista en el que sí que es verdad que hemos estado mucho mejor, muchísimo mejor, infinitamente mejor, o sea, eso no hay ningún tipo de duda, pero al final creo que tienes que ver también un poquito lo que hay cerca de ti. Es decir, al final lo que va siendo la competición ha tenido una evolución ascendente, por quien sea, ¿vale? Pero ha tenido una evolución ascendente, más lenta, más corta, te hubiera gustado más rápida, te hubiera gustado de otra forma, pero al final, por ejemplo, tú decías lo de la competición italiana, la Superlega. Si tú te fijas, todos los pabellones están a rebosar. Cada equipo tiene un pabellón propio y cada equipo normalmente tiene diferentes empresarios alrededor que aportan un capital. Los presupuestos, no estamos hablando de un presupuesto de que tengas que pagar un canon de 6.000 euros. Estamos hablando de un canon mucho más grande. Entonces, al final, si esto lo extrapolamos, por ejemplo, al básquet, que podría ser ese de otro deporte que también tiene un canon muy grande, cuando, por ejemplo, asciende un equipo de Liga FEB a lo que va siendo la ACB, tiene que aportar muchísimo dinero. Y es lo que más les cuesta, reunir ese aval para poder conseguir el ascenso. Es algo muy parecido, lo único que a unos números mucho más bajos. Quien quiere competir ahí arriba sabe lo que tiene que llevar. Y son las condiciones. ¿Mejores o peores?
Podrían ser de otra forma, podría, por ejemplo, la competición tener algún tipo de beneficio propio de la competición, que por quedar en un puesto u otro tengas un beneficio u otro, pero es que prácticamente eso lo tiene difícil incluso hasta la propia ACB. Entonces, tienes que mirar también en dónde estás. Tienes que saber cómo puedes conseguir que esa competición que tú tienes crezca. ¿Cómo puedes Claro. tocar ese tipo de cosas? Por ejemplo, mira, el octavo jugador nos dice, el vóley, ¿cómo puede llegar a los sponsors? Pues primero cuidando la imagen. No puede ser que, por ejemplo, son detalles, pero por ejemplo, hay campos en los que te metes 80.000 líneas, no sabes cómo puede llegar la pelota, si está dentro, si está fuera. Hay que facilitar cierto tipo de cosas. O algo tan sencillo como buscar un emplazamiento para la cámara donde se vea grada. No dejarlo, por ejemplo, en otro sitio, donde solo estás viendo una pared. Ves los sponsors, pero lo que quieres ver también es la grada llena, que te transmita algo ese deporte también, aparte de lo que tú estás viendo. Son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles hacen que poco a poco tú vayas creciendo. Porque si tú enseñas un pabellón lleno, al final, fíjate, o sea, mira por ejemplo cuando se ha hecho la Copa del Rey en Soria. O sea, todo el mundo se nos ha llenado la boca de decir, este es mi deporte. Igual que cuando se hizo en Leganés hace 5 años, igual que cuando se ha hecho en otros muchos sitios. Al final, tienes que saber dónde estás. No puedes decir, yo quiero una competición como el fútbol, porque quizás para llegar hasta allí vas a tener que escalar con las manos y quizás a medio camino te ensangrientes y te caigas. Es lo que le ha pasado muchas veces al vóley. Querer mirar más arriba de lo que realmente es el siguiente escalón. Ir subiendo poquito a poquito, conociendo también tus limitaciones y lo que tú puedes hacer. Las selecciones, por ejemplo, es otro caso muy, muy particular, porque la selección es verdad que se puede gestionar de una forma, se puede gestionar de otra, pero al final también necesitas mucha política, necesitas tener apoyo, necesitas muchas cosas. Ya no solo dentro de España, sino también en la propia CEP, en la propia FIB, en muchos sitios. No es tan sencillo. No, Entonces, pero sí puedes perder peso tú solo. Sí, eso sí. O sea, la política se basa en el arte de saber influenciar en un momento determinado en ciertos sitios. El voleibol ha perdido eso por claramente quién está. Y tú comentabas lo que no puede ser, tú me comentabas, es verdad que muchos equipos que intentan en Adeco Oro subir tienen muy complicado el pago del cada uno. En una Adeco Oro seria, no de 30 y pico equipos y 2 grupos. Para mí, por ejemplo, la Superliga 2... Es inviable. Un equipo, cualquiera, si yo quiero tener un equipo de Superliga 2 hoy y tengo el dinero, tengo un equipo de Superliga 2. Automáticamente. Y viviendo de las instituciones públicas. Entonces, hay que hablar también de en lo que se ha convertido la competición por debajo de la Superliga 1. Y es el que quiere llega. Yo creo que también hay una corriente que considera que el vóley es un deporte minoritario. Y yo nunca he llamado al voleibol un deporte minoritario porque no lo es. Correcto. Lo único que yo, por ejemplo, aprecio, y se vio muy claro, por ejemplo, cuando apareció Can Ventura Palma. Hay muchos clubes pequeñitos, pero no hay un club que sea referente de un sitio. O sea, tú, por ejemplo, vas a Madrid y hay un montón de clubes, pero necesitas un referente. Lo que fue el Madrid. Tú te vas a Galicia y tienen referente, sí, pero quizás necesitan más todavía, ¿sabes? O sea, que no me refiero en cuanto a la cantidad del club o la inmensidad del club. Necesitan a alguien que atraiga a todos esos clubes pequeños que juegan contra ellos en las categorías inferiores y que digan, yo voy a ver este club porque soy de este club. Y que llenen los pabellones. Al final, ese sentimiento de pertenencia que tienen otros deportes como pueda tener el fútbol, incluso el básquet, que aunque sea en menor cantidad, también lo tiene. Incluso el balonmano. El balonmano llena los pabellones por ese motivo también. O sea, el Teruel, por ejemplo, ¿por qué en su momento llenó el pabellón cada fin de semana con 4.000? 4.000 personas viendo vóley. Todos los fines de semana, desde el ascenso y prácticamente bastantes temporadas. Pues por eso, porque al final era un sentimiento de pertenencia donde no solo la gente de Teruel, sino lo de los pueblos alrededor que jugaban contra ese equipo, iban a ver también el partido. Es verdad, lo que pasa es que también tiene como una especie de... Y creo que eso le pasa a Madrid, o por lo menos es la sensación que tengo desde que no está el Real Madrid de vóley, o lo que se hablaba del Real Madrid de vóley, obviamente es una época en la que yo no viví, es el hecho de que pasa en Italia. No es casualidad que Italia no tenga un equipo en Roma, o un gran equipo en Roma.
sino que sea en ciudades como Civitanova, Perugia, en ciudades más provinciales. Y tiene que ver con si no tienes un gran equipo de fútbol en esa ciudad, que es el caso Teruel, caso Soria, caso que no tengas un equipo hiper profesional en esa ciudad. Quizás el único caso es Almería, y por eso durante tiene muchos tanto años mérito. el equipo grande fue Unicaja. Almería, estaremos de acuerdo, Gonzalo, que durante muchos años el fútbol de Almería no era lo que era el voleibol de Almería. No sé Y si nunca lo ha sido, el fútbol por nunca ha sido eso. lo que es el vóley. Entonces, en ese sentido, también tiene que ver con eso, con el hecho de Soria, Teruel, la propia Lugo, que tenga ese. Creo que es más fácil tener ese sentido de pertenencia cuando tienes un gran rival. Y luego lo digo porque, por ejemplo, cada jugador nos dice, sí, tenían el talón en blanco de Damián Seguí. Bueno, ahí yo la gestión no lo sé. Probablemente sí, porque nadie asciende 3 categorías tan sencillo, ¿vale? Pero tienes que saber gestionar ese sentimiento. O sea, se llenaba 1000 personas para ver ese pabellón, estaba a rebosar y tuvieron que cambiarse al Somos. Para que os hagáis una idea, es como si ahora de repente Unicaja Almería volviera al Palacio de los Deportes a reventarlo, porque no le cabe un alma. Antes jugaba en el Palacio de los Deportes de allí de Almería. Son ese tipo de cosas. O quizás, yo qué sé, por ejemplo, tú ves un partido de Liga Italiana y ves es un tapete de un color uniforme con distintos colores dependiendo de dónde juegues. Son detalles que poco a poco van sumando. Quizás, pese a todo lo que he dicho, yo creo que esto no es el primer paso del vóley. Yo creo que aquí en España lo que se tiene que hacer es trabajar mucho, no solo también las canteras, que se están trabajando mucho y muy bien porque están saliendo muchos jugadores muy buenos, cada vez más, de hecho. Se está volviendo a tener una producción de jugadores que no solo juegan en España, sino que también pueden jugar fuera, que eso durante mucho tiempo no lo tuvimos. De hecho, se ve de una forma muy clara con las selecciones inferiores. Desde el 2013 hasta este año no se había conseguido una medalla. Es un dato letal para nuestro vóley. Y ahora, poco a poco, yo creo que se está empezando a construir algo bueno. Lo que pasa es que si se gestiona bien, se puede conseguir llegar un poquito más alto. Se puede subir ese pequeño escalón, pero hay que saber gestionarlo. Y no solo estoy hablando desde las entidades, estoy hablando, por ejemplo, de los propios jugadores, de los propios entrenadores, de los propios aficionados que van también a ver ese equipo, de apoyar ese equipo que tiene en su ciudad un poquito. Es un poco todo. Yo creo que hay que cambiar la visión de todo está mal. Sé que es complicado porque cada uno piensa de una forma, cada uno piensa que se puede hacer una cosa, cada uno tiene su forma de ver las cosas y todos coincidimos en que hay cosas mal. Pero a partir de ahí, trabajar. Lo que pasa que el mensaje me recuerda al de... es un mensaje que obviamente es positivo, es el de recicla la botella. Reciclar la botella, obviamente el trabajo de cada uno es importante, el de reciclar la botella. El problema es que el reciclar la botella, si todo el universo reciclar la botella, no va a salvar el cambio climático. Cambio climático lo va a salvar que las entidades superiores cambien con modelos de cambio. Por mucho que queramos cambiar, el poder es limitado a eso. Y obviamente nosotros lo hacemos desde aquí, tú desde tu parcela, nosotros de la nuestra, apoyando el vóley a muerte, tenemos una visión, pero yo no me creo la de reciclar. La de reciclar en pos de que eso, de exigir la responsabilidad a quien en realidad no es el máximo responsable. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, si te das cuenta, esos deportes que están arriba tienen referentes y un referente muy claro. Por ejemplo, el tenis. El tenis estaba Rafa Nadal. Antes estuvo Santillana. Ahora está Carlos Alcaraz. Son gente que tú dices el nombre y aunque no hayas visto un partido en tu vida, sabes quién es. Entonces, nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de tener a un personaje tan mediático como Rafa Pascual. O en su día también Javier Bosma, que también tenía mucho espacio dentro de lo que fueron los medios de comunicación. Y yo creo que lo que aparte tiene que construir el vóley es una persona así. Es encontrarte, porque al final te lo encuentras. Mira el balonmano. ¿Qué era el balonmano antes de Carolina Marín? Sí, tenía un trabajo de base, tenía un trabajo muy duro. Pero hasta que aparece Carolina Marín, prácticamente la gente que no había visto bádminton en su vida, encuentra el bádminton. ¿Sabes? Y eso yo creo que hoy en día te lo da unos Juegos Olímpicos. Y de hecho, por eso yo creo que estar en esos Juegos Olímpicos debería de ser un objetivo, no quizás a corto plazo,
pero sí trabajar en eso y encontrarte con esa casualidad de que de repente lo hicieras bien y se creara un referente. En su día lo fue, de hecho coincide. Rafa Pascual lleva mucho tiempo que estaba ahí, sí, llamando la atención de mucha gente, pero fue hasta Barcelona 92 cuando de repente aparece y todo el mundo conocía a Rafa Pascual, porque todo el mundo miraba ese deporte en ese momento concreto. Entonces, al final tienes que buscar también esos grandes escenarios que son donde se forjan a esos referentes. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, una de las mayores consecuencias, el mayor enemigo de la federación actual es Rafa Pascual. Entonces eso te dice más o menos cómo estamos también. El caso es que yo estoy de acuerdo en los Juegos Olímpicos, el problema es el sistema de clasificación y negarte a jugar competiciones. O sea, actualmente si tú te dejas puntos del ranking para poder aspirar a un preolímpico, te estás pegando un tiro tú solo en el pie. Es que el problema que yo veo es que es eso de lo de la botella. O sea, ahí ¿qué puede hacer un aficionado cuando tu federación se niega a ir a una competición internacional? No puedes hacer nada. O sea, esa decisión es unilateral. Sí. Sí, sí. Es que, de hecho, la conversación con Luis Muchaga, que te quería preguntar un poco, porque es una persona que tiene un montón de valor, que tú hayas podido entrevistarlo, porque yo llevo intentándolo 3 años dándome contra una pared, es el hecho de que te encontraste una persona que yo no sé si notaste, obviamente creo que hiciste una grandísima entrevista donde él expuso la idea que él tiene e incluso preguntas en las que tú le comprometiste, no quiso entrar a valorar, pero es verdad que yo sí que noté, o al menos era mi sensación, si no es que él lo que quería era hablar de su libro. Claro, aquí todo el mundo quiere hablar de su libro, ¿sabes? Porque al final no se va a tirar nadie piedras a su propio tejado. Hay cosas que le compro y hay otras que no. Claro. O sea, yo le compro que necesitas un cambio de rumbo en ciertas cosas, en ciertos detalles, pero quizás hay muchas formas de hacerlo. O sea, el dejar de competir en una liga europea puede estar bien. No te digo que no, ¿eh? Puede estar bien, pero depende también cómo se plantea. Es muy complicado también, por ejemplo, llegar a un Eurovolley y rendir si tú no has competido antes al mismo nivel que han competido tus contrincantes. Se notó mucho, yo creo que se notó más en el equipo femenino que en el equipo masculino, porque quizás el equipo masculino ya se conocían entre sí, ya más o menos cada uno sabía su rol, pero en el femenino, como es tan joven el equipo, salvo 2 excepciones, como puede ser Patricia Aranda, que oye, chapó, yo no podría hacer lo que ella hace, al final tienes que saber encajar esas piezas y saber qué es lo que necesita cada cosa. Igual que digo esto, por ejemplo, hablando también de los referentes, o sea, el voleibol no solo es voleipista, también existe la playa. Hombre. Yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad enorme para destacar otra vez en un deporte donde España lleva siendo un referente durante mucho tiempo gracias a Pablo Herrera y Adrián Gavira, que no sé si se lo habrán pensado mejor, pero bueno, ahí Pablo Herrera parece ser que va a decir adiós. Tenemos ahí a 2 jugadoras que son subcampeonas de Europa y que desde antes de ser subcampeonas de Europa yo llevo repitiendo una cosa: estas chicas van a llegar todo lo lejos que quieran en función de cuáles sean sus objetivos y cómo consigan alcanzarlos y gestionar esas frustraciones y esas buenas noticias que llegan a todo deportista, porque todo deportista tiene sus momentos altos y bajos. Llama frustración igual a quedar quinto, ¿vale? Pero claro, eso por ejemplo para Ronaldo era toda una frustración. Él quería ganar todo el rato. Entonces depende también cómo se gestione. Yo creo que, por ejemplo, ellas, si consiguen llegar a unos Juegos Olímpicos, que de momento están dentro de esos 17 que entran, pueden conseguir ser ese referente que quizás necesita un nuevo referente dentro de lo que es el vóley español. ¿Quién sabe? Yo espero que sí. Lo que pasa es que yo creo que pasa un poco también con el fútbol sala y el fútbol, que están en la misma federación, pese a que los dos entendamos que son 2 deportes totalmente diferentes, con idiosincrasias totalmente diferentes, porque al final los clubes, el vóley playa, las parejas no son clubes. Sí. Como que llevan unas dinámicas, es verdad que hay competición de clubes de vóley playa, obviamente, pero como que es, para mí, 2 deportes. Yo creo que la referencia de Elsa y Lili, Gavira, Herrera, no
no creo que puedan tirar del vóley cancha. No, ¿Sabes? No sé pero es que si sería capaz de son dos alzar una cosas cosa a la vez. diferentes. Pero al Claro. final hay una cosa que le hace diferente al vóley y al vóley playa, con el fútbol y el fútbol sala, por ejemplo. Y es que el fútbol sala no es olímpico Ya, eso todavía. es cierto, eso es verdad. Veremos a ver si lo consigue ser. Igual que, por ejemplo, si digamos el balonmano y el balonmano playa. El balonmano playa no es olímpico. El básquet, por ejemplo, tiene la disciplina del 3x3, pero realmente yo creo que no ha terminado, Yo lo siento por la no ha disciplina. terminado de calar. Yo creo que no ha terminado de calar. Igual que, por ejemplo, sí que ha calado quizás el que podamos ver una competición de escalada. Yo, O la no de verlo surf bien. o la de... Sí, que está bien. Está bien, está entretenida, es rápida, es dinámica, es diferente. Yo creo que el vóley playa tiene una diferencia muy grande y es que es el mismo deporte para todos, ¿sabes? O sea, cuando hablas de voleibol con alguien que no sigue el voleibol todos los días, ellos asocian la playa y la pista, saben que existen los dos y que es el mismo deporte, pese a que no conozcan las diferencias normativas que existen entre sí. ¿Sabes? Hay gente que le preguntas cuántos puntos tiene el voleibol y te dicen todos 21 o 25, en función de qué haya visto más. De hecho, por ejemplo, tu nombre el del programa me parece espectacular. Se escribe voleibol, porque hay muchas veces que te encuentras cada nombre. O sea, Era vóley una, o voleibol. es una frase referente en el voleibol. Sí, Entonces, en español, en castellano, se acepta voleibol, que es como el fútbol. Entonces, sí, entendía que esa era la gran broma. Porque sí, sí, sí. volei se acepta, obviamente, se aceptan mil cosas, pero voleibol me parecía como el más castellanizado de los nombres. Pues sí. Y al final, pues es eso, es construir referentes, pero para eso necesitas una base. El vóley playa en España es verdad que no recae sobre clubes de momento, porque hay varios clubes que ya están empezando a trabajar en jugadores de vóley playa. De hecho, hay un trabajo que, por ejemplo, está haciendo detrás Javier Bosma en Alicante, hay un trabajo que se está haciendo en Madrid en varios clubes, como Majadahonda, hay otro trabajo que está haciendo, por ejemplo, en Vigo, que también tiene su club de vóley playa. En Cataluña se está fomentando una liga de vóley playa también en lo que va siendo en invierno, en estas temporadas quizás de menos playeras, para que no se pierda. Y poco a poco se está creando quizás un poquito una red. Es verdad que es diferente, pero es que el vóley playa es muy reciente, es mucho más reciente que la pista. Es un deporte que está creándose todavía. O sea, todavía yo creo que no sabemos cómo va a ser dentro de quizás de 20 años. No sé si cambiará, si se forjará otra cosa, pero para que os hagáis una idea, el mérito, por ejemplo, que tiene Pablo Herrera y Adrián Gavira es que han resistido a varias oleadas de gente nueva que ha ido entrando, que tenía un juego diferente y ellos han continuado ahí arriba. Por ejemplo, ahora tenemos a la pareja de noruegos, no voy a decir el nombre, no me voy a atrever, lo siento mucho, y de suecos, Ahmad y Helvin creo que se llamaban, puede ser. No, me vas a engañar. De voleiplaya sé todo lo que puedo hacer de voleibol. De voleiplaya no sé nada, lo Y cual al, me hace que nunca me atreva a preguntar nada. y al final ellos, pues, han revolucionado un poquito la forma de jugar, pero aún siguen allí, Pablo Herrera y Adrián Gavira. Es como, no sé, siempre están. De hecho, tiene mucho mérito lo que ha conseguido Pablo Herrera, siendo el que más veces ha jugado un mundial. No, sé que no lo ha ganado y que ha estado quizás en esos cuartos de final lo máximo que ha estado, pero tiene mucho mérito. Y quizás, por ejemplo, en la pista es diferente. En la pista sí que tenemos una entidad detrás y si no la tuviéramos no podríamos tener una competición. No puede aparecer dos personas, necesitas 6 y en clubes profesionales necesitas a más de 6. Y tienes que trabajar mucho eso. Yo quizás, por ejemplo, el trabajo que se hace en la permanente se hace muy bien, pero quizás yo creo que también hay que dinamizar un poquito esa cantera y que los demás se nutran de esos jugadores buenos que tiene cada club. No estoy diciendo que desaparezca aquí la permanente, ni mucho menos, pero sí que hay que fomentar un poquito también ese entrenamiento entre ellos, que crezcan alrededor de ellos. Yo, por ejemplo, he sido jugador y yo crecí mucho jugando al lado de jugadores que hoy han jugado pues Superliga 2 y Superliga. Es que es un tema lo que comentas porque hay como las dos versiones. Italia tiene un sistema también de permanente, pero obviamente después tiene una liga que puede absorber a esos jugadores, ¿no? Igual que Francia, que tiene incluso al equipo el 2024, 2000, no me acuerdo el nombre del equipo que es la permanente en primera división femenina. Es interesante ver cómo ese tipo de cosas funcionan, pero quizás lo que nos está faltando es la capacidad de que esos jóvenes tengan un ecosistema en el que crecer.
Ujú. Es lo único que me parece. A mí la permanente no me parece tan mal, pero 12 jugadores, de los cuales posiblemente de selección absoluta haya estadísticamente 3, 4 normalmente, 2, 3, que acaben en la absoluta como tal, salvo que te toque una generación muy grande como la de 2010 o que te toque una generación muy pesada, lo normal es que no salgan tanto porque es lógico, es lo que pasa siempre, porque no van a retirarse los otros que están. Sí, además, siempre coincide que cuando sale una remesa buena de abajo es porque salen todos juntos. Es porque ha habido una persona que ha tirado del carro y ha dicho, ostras, yo quiero ser como este chico que está en mi equipo y quiero mejorar. Y el tío Claro. se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Uno de los últimos ejemplos yo creo que ha sido con la selección sub-17. Estaba César Irache, estaba también Hugo López, ha estado... Son varios jugadores los que han salido que cada uno ha tomado su decisión. Hugo López creo que ahora está en Guaguas, Están guaguas. César Irache se ha ido con la permanente. No puedes decidir dónde juegan los jugadores, pero sí cómo formarlos. Y al final ahí yo creo que también los clubes tienen que tener esa capacidad de decir, oye, no sé qué te conviene más o qué es lo que quieres hacer. Porque, por ejemplo, desde la permanente han salido muy grandes jugadores. Puede ser Ángel Trinidad. Mira, Bueno, Ángel Trinidad, yo creo y que es Emma ahora mismo... Fanasca y han salido una barbaridad de jugadores. O sea, la permanente no tiene queja cuando ha salido Miguel Ángel Claro, Fanasca de ahí. O sea, claro, claro. no hay un pero. Claro, pero al final lo que también necesitas no solo es tener la permanente, es tener varios clubes. MB Claro. trabaja muy bien la cantera, por ejemplo, también. Unicaja está trabajando muy bien la cantera con, para mí, uno de los entrenadores menos reconocidos en la historia de este deporte, como es Axel Mondi. Para mí, Axel Mondi es uno de los mejores entrenadores que ha tenido esta competición. De hecho, si mirarais las estadísticas, es espectacular lo que consigue con los clubes a los que ha entrenado. Entrenó en su día a Huelva, con un presupuesto ya bastante limitado, no es aquel Aguas de Huelva, que tenía un presupuesto muy grande y competía muy bien y demás, y lo hizo bastante bien lo que pudo el hombre también, ¿sabes? Son entrenadores que han salido, por ejemplo, ahora el trabajo que está haciendo ahora mismo Alberto Toribio es espectacular. O sea, cómo con sus herramientas está exprimiendo a los jugadores al máximo. El trabajo que yo creo que vamos a ver en un futuro de lo que haga Carlos Carreño, que me parece que es un entrenador muy adecuado para el momento actual que vive Unicaja Almería. O el trabajo incluso que está haciendo Sergio Camarero, que es muy criticado, porque sí, es verdad, es el que más presupuesto tiene, pero creo que ahí hay un trabajo detrás siempre, siempre, porque si tú ves un equipo, cuando cambian el entrenador, ha pasado quizás con el Olímpico, se notan esos cambios por muy poco tiempo que haya pasado el entrenador, porque cada uno tiene su forma de ver el vóley. Y al final, es lo que digo, todo el mundo tenemos nuestra forma de ver el vóley, hay que construir todos con esa forma de ver el vóley, cada uno con lo suyo, porque no quiere decir que haya un camino único. Hay muchos caminos para llevar a todos los sitios. Y por lo que hayan hecho en otros países, pueda ser Italia, pueda ser Francia, pueda ser Bélgica, no quiere decir que ese sea el camino para España. Francia tiene una competición así porque tiene unos Juegos Olímpicos dentro de un año. Obvio. Y tiene todo un aporte detrás de un Estado entero y de unas instituciones que se han volcado en unos Juegos Olímpicos y que quieren conseguir ahí. Y que además, uno de los grandes referentes de la delegación francesa es un jugador de voleibol. En mejor o menor estado, ¿vale? O sea, yo ahí no entro. En Gapez, yo creo que sus mejores años fueron hace ya unos cuantos. Hace 3. Hace 3. Hace Y 3. eso que debería de haberse cuidado para esos Juegos de Tokio, no digo más. Pero al Sí, final, sí, sí. Pero es ha sido verdad un que referente. es un jugador totalmente icónico y único. Y eso yo creo que todos los de esta generación nos vamos a acordar de Mbappé como el niño malo del vóley, pero al Sí. mismo tiempo como uno de los mejores jugadores que hayamos visto. De hecho, pasa lo mismo con Iván Zaistev. ¿Tú te acuerdas de Iván Zaistev? No es el Sí. mejor Iván Zaistev de la historia ahora mismo. Ni yo sé si creo que lo va a volver a ser, porque ya es una persona... Ya paz descanse como jugador de superélite top mundial. Pero son jugadores que, aparte del buen juego, tienen una personalidad diferente que los diferencia del resto. Una forma de darle, una forma de saltar, una forma de atacar, una forma de ser fuera del campo. A Neymar no se le conoce por lo que solo hace en el campo, se le sigue conociendo por lo que ha hecho fuera. Al final son ese tipo de cosas las que hacen rico también a un deporte. Y, por ejemplo, hay muchas veces que me pregunto que si es necesario tener tantas competiciones europeas, quizás.
¿sabes? Igual tratar de otra forma las dos mejores quizás, o buscar una forma también de que la CEP Cup no solo sea una competición de eliminatoria directa y que se eliminen, quizás una fase de grupos previa, o no sé, darle una vuelta también, no solo en España, sino también fuera. Sí, a mí me sobra la Challenge, por mucho que me pueda gustar que eso permita a muchos equipos españoles jugar, la Challenge al final es una competición europea con muy poco atractivo, salvo para el seguidor del club que está jugando. Y bueno, es atractivo sí, sí y no. Porque, por ejemplo, no es como en el fútbol. En el fútbol sí que es verdad que por jugar la Conference Cup esta que han creado nueva, te da la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero te da una capacidad económica, aunque sea más limitada que jugar las dos competiciones más arriba. Bueno, pero te da una capacidad. Pero quizás aquí el jugar la Challenge en el vóley, lo que le da a ese club es la capacidad de negociar mayores presupuestos, de negociar, de tener unos ingresos Ayuda taquillas mucho más grandes, de tener... atraer a jugadoras, es obvio, efectivamente. pero al mismo tiempo, a nivel espectador, la Challenge es una competición que normalmente la SEB tiene grandes cuartos de final, semifinales y final, no tanto la Challenge. Igual que, por ejemplo, yo a la Champions yo le daría una vuelta de tuerca. No puede ser que hayan solo 16 equipos que la jueguen y la mayoría sean italianos, polacos y turcos. No puede ser. O sea, enriquece de otra forma. Que estos equipos que, por ejemplo, están jugando las previas, que puedan entrar directamente y que hayan otros equipos que puedan jugar las previas. Amplíalo, hazlo más grande el espectro. Es verdad que por ejemplo, si ves el prize money que se gana cada club, realmente los que pueden financiar una buena Champions son los que llegan a semifinales. Sí, a partir de Ah, con semis ganas mucho dinero, pero claro. antes de eso pierdes. Ya, entonces, cada uno tiene que también ver lo que tiene y cómo venderlo mejor. Igual, por ejemplo, sí, es probable que un Guaguas le cueste mucho competir contra un Trentino. Ya aunque tenga un presupuesto muy grande para España, Trentino es otro mundo. Que igual le puedes ganar porque esto es deporte, ¿sabes? Y a cualquiera le puede salir un día malo. Eso es así. Peores cosas se han visto. Pero al final, si por ejemplo a estos clubes les das la posibilidad de estar disputando todo el rato contra ellos, igual llega el momento en el que consiguen atraer mucha gente, más capacidad económica y puedes tener otro club grande ahí. Entonces, tienes que buscar diferentes vías y yo creo que las competiciones europeas llevan mucho tiempo también, por ejemplo, siendo de una forma muy concreta. Entonces, por eso es lo que digo, que no solo hay un camino y no solo hay un responsable y no solo hay ni dos ni tres. Hay mucha gente que tiene que trabajar en pro de conseguir algo común. Porque al final, no olvidemos que sí, es verdad, yo he dicho que no es un deporte minoritario, pero es un deporte que necesita el trabajo de muchas personas. Y al final es lo que hay que buscar. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a tener que terminar aquí un pedazo de charla que llevamos, que Gonzalo, por desgracia, se tiene que ir y por culpa mía, por no saberme el horario islandés, el pobre tuvo que entrar mucho después de lo que pretendía, pero te dejo pendiente para otra semana, ¿eh? Yo, Voy a ponerte en el compromiso de tener que venir otro día para seguir hablando. Yo encantado. Y solo voy a mandar un mensaje. Hablar, que la gente que nos vea, que la gente que esté, que hable más de vóley. Que no tenga vergüenza a decir que, bueno, que puede ir un fin de semana a ver un partido de vóley. Es verdad que hay gente que tiene, por ejemplo, que juega en pabellones mucho más grandes de lo que realmente llena, pero quizás ese boca a boca también hace mucho. Claro. El no mandar siempre el mensaje negativo, sino también mandar el positivo. Por ejemplo, Río Duero eso es el mensaje que está mandando, Teruel, Almería, Guaguas es el mensaje que intenta mandar todos los días. Conqueridor también está haciendo un trabajo muy bueno desde Valencia, que nunca había habido un equipo en Valencia en Superliga masculina. Lo hubo con el Club Voleibol Valencia, pero al final, aunque no sean el mismo club, esto es diferente, son dos clubes diferentes, pero más o menos es la misma raíz. Y al final es un trabajo que está haciendo muy bien todo el club, desde su directiva hasta sus jugadores, pasando por todo el mundo. Y al final ese tipo de trabajo, como por ejemplo Manacor, que apareció de la nada y de repente tenía un tal Filter que, madre mía, cómo juega Filter. Eso es todo. Igual que la competición femenina. La competición femenina, la Liga Iberdrola,
No, sí que es verdad que no es lo que era el Tenerife Marichal en su momento, pero oye, tampoco vamos cojos. Hay que también enorgullecerse un poquito de lo que cada uno tenemos y de lo que quizás es un poco el vóley ahora mismo español. Que sí que es verdad, no fue aquello, que fue en un momento, pero que, oye, que si queremos volver a serlo, tenemos que dejar de tirarnos piedras en nuestro propio camino o de tirárselas al de al lado y quizás remar todos un poquito en la misma dirección. Pues Jorge, un placer, de verdad. No habíamos podido hablar más de leernos, de hecho, ha sido la mayor la conversación que hemos tenido. Me alegra haber podido tener esta charla, que creo que ha sido enriquecedora porque no, hemos hablado de todo un poco. Es verdad que muy por encima, habrá que profundizar más en otro momento, pero yo encantadísimo de que vuelvas. Y yo de volver. No sé si tenéis alguna, por basarnos ya un poquito en lo que es la historia del vóley, alguna curiosidad. Hombre, tengo 200. Hay una que siempre me ha quemado y es eh, esa época Real Madrid, esas épocas así, pero es verdad que eso es previo incluso al año 88. Eso es en los años 80. Es complicadísimo, me imagino, pero siempre he Finales de querido los... saber eso, ese Madrid que ganó muchísimas cosas, que de hecho hasta hace poco era el equipo con más Copas del Rey, si no me equivoco, Sigue o siéndolo. sigue siéndolo, ¿vale? Pues todavía es el equipo con más Copas del Rey. Entonces, entender un poco cómo de repente, es verdad que el Madrid se quedó simplemente con baloncesto y de hecho llegó a quitar el baloncesto también y al final ahora solo tiene sección de Muy fútbol y de bien. baloncesto, ¿no? El baloncesto no lo llego a quitar. No lo llegó a Vale. quitar en los 90. No, No hubo un año que no jugó baloncesto. Es que tengo eso en la cabeza porque mi familia es muy de básquet y creo que siempre no. tenía como en la memoria que el Madrid llegó a quitar un año su sección de baloncesto. En Creo, época de Mendoza. creo y me suena que no, Bueno, pero puede no te ser, lo ¿eh? puedo Pues decir. yo aquí hablo ya de pura memoria, pero me sonaba que en la época de Mendoza hubo un año en el que por un tema, de hecho fue cuando se eliminaron muchas secciones. Ujú. Sí, se eliminaron las secciones. En su momento, de hecho, se llegó a negociar que el Madrid continuara, porque en esa liga estaba el Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y además creo que en algún momento también llegó a competir otro club también de fútbol que tenía su sección de vóley. Ahora no recuerdo cuál, no sé. La Real Sociedad no era, ni el Athletic Club tampoco, que también tenía sus secciones. Pero al final llegaron a competir varios y digamos que negociaron con la federación y no salió bien, la federación de aquel momento, y se disolvieron prácticamente todas las secciones, salvo la del Fútbol Club Barcelona, que simplemente bajó de categoría y luego volvió a ascender otra vez. Pues lo dejamos para otro día, que te voy a preguntar muchas cosas, pues ya que tienes los datos, por lo menos voy a hacer uso de ellos de manera ilícita, por supuesto, de manera de malvado. Voy a intentar atracarte toda esa información que siempre me ha interesado una barbaridad, pero como bien dices, es muy difícil tener acceso. Pues sí, y nada, muchas gracias por atendernos y por dejarme ese espacio también un poquito aquí con vosotros, que yo creo que siempre está bien hablar de vóley y las veces que queráis, siempre que pueda, claro, porque ya has Claro, visto claro. lo que Oye, ha costado entrar aquí, ¿eh? ha sido difícil, llevamos ahí negociando un mes y al final pues se puede. Pues muchísimas gracias, nos vamos despidiendo. Gonzalo, tira que no llegas y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao.